Pásenlo si quieren adelante. ¿Hay menos chavos o están más como a la orilla? La bomba electrógena es que genera electronegatividad. Y aquí nomás estás hablando de intercambio. Es más, no debería haber respuesta ninguna. Porque tendría que decir que genera el intercambio, genera electronegatividad. Puede ser. Pero la función electrónica es electronegatividad. El intercambio de sacar más cargas positivas que negativas genera electronegatividad. Y el recurso que generaba electronegatividad y eso. Y es más, por eso les puse medio. El de membrana celular muscular. Ah, sí, creo que sí. Era la apertura de decía como apertura de ajá, yo creo que Estaba la célula que presenta apertura de canales cationos. Potencial de extra. Entonces pusieron potencial de membrana. ¿Por qué pusieron potencial de membrana? Si cuando abren canales catiónicos es intercambio de iones y cambio de polaridad. Si están cerrados, es potencial de membrana. Si está abierto, es potencial de extra. Sí, me llamó la atención eso. O, ¿sí? Si abren, y acuérdense que es todo lo que habíamos mencionado. Abre canales catiónicos, son de potasio, calcio, me va a generar cambio de polaridad. Electropositividad al interior y eso genera potencial de acción. Bueno, nos quedamos en lo que es su trículo y el sáculo. ¿Sí? Igual, ¿verdad? Aquí nada más, a diferencia de lo que tiene el canal semicircular, es que aquí sí tiene una membrana autolítica, porque la otra solamente tiene cúpula, que es algo gelatina. Entonces, aquí las células ciliadas, además, vean que tiene esta capa, los otolitos, y que eso es lo que funciona, por ejemplo, como la membrana sectorial en el oído. Son mucopolisacáridos con cristales de carbonato y bueno, el que hace al momento de generar hacia atrás o hacia adelante, pues entonces si el sinocilio se une al esterocilio, más bien el esterocilio a los sinocilios, pues eso genera apertura de canal, ¿sí? Y por lo tanto datos de despolarización. Si va hacia el otro lado, pues entonces el sinocilio se retira del quinocilio y se cierra el canal, ¿no? Entonces eso provoca, o está provocado por esta inercia de toponias que producen esa desviación de esterocilio, ¿no? Entonces dan datos de despolarización e hiperpolarización. Y bueno, a partir de estos axones, pues vamos a tener el nervio vestibular, que una vez que se integra al ganglio de Scarpa, pues bueno, también es al sistema o al nervio coclear, y bueno, juntos salen y van a formar el par craneal, es vestíbulo coclear. Entonces, la mácula siempre va a estar orientada en el sáculo de forma vertical y el utrículo de forma horizontal. Entonces, va a reconocer esa aceleración lineal que digo hacia atrás y hacia adelante.
A diferencia de los conductos semicirculares, que estos son más hacia la parte angular y de rotación de la cabeza. Muy bien, aquí está la inclinación en cuestión del utrículo de la cabeza. Vamos hacia atrás, para que no se la vean. Entonces la masa de otolito se desliza transversalmente y esto genera pues, que haya despolarización. Entonces, en la cabeza erguida, cuando estamos con la cabeza levantada, pues entonces está orientado horizontal y el sáculo de forma vertical. Entonces el utrículo va hacia atrás, ¿no? El sáculo va hacia adelante. Y bueno, una vez que sale de aquí, ¿a dónde tendría que irse? Va a salir del lado derecho y del lado izquierdo, se va a unir junto con el coclear, ¿sí? Va a salir y cuál será su vía de integración. Recuerden que hay que llevarlo al tallo, hay que llevarlo al tálamo y hay que llevarlo a las cortezas inferiores. Entonces, ¿a dónde va? Y aparte del sistema vestibular, que luego lo volvemos a tomar junto con, bueno, el sistema piramidal, pero incluso nos da sensación desde la parte del movimiento de nocencia, movimiento de cabeza, nos estabiliza también la visión, nos da propiocepción y nos da posición, además, ¿no? Entonces interacciona tanto con neuronas aferentes como con neuronas eferentes, porque luego integra sobre el cerebelo. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Sigue? Ya dijimos que todos hay que sacarlos, hay que integrarlos, porque hay que llevarlos a la parte sensorial y se pueda traducir este estímulo, ¿verdad? Que es el estímulo del equilibrio. Entonces, ¿a dónde va? ¿A dónde sale? Tenemos que vamos al núcleo ipsilateral, significa del mismo lado. Si está saliendo del lado derecho, pues va al lado derecho. Y si va del lado izquierdo, pues sale al mismo lado izquierdo. Y tenemos aquí estos núcleos, ¿no? Que incluso van a estar entre la parte del puente y del bulbo, ¿no? Condobulbares. Y bueno, ahí vamos a tener que hay un superior y un inferior. Bueno, inferior, lateral y central. Pero bueno, aquí tenemos el superior y el medial, que incluso van a proyectar los conductos semicirculares. Bien, aquí está la parte que sale del utrículo, bueno, de la parte del sistema vestibular. Aquí vamos a encontrar el ganglio de Scarpa y luego vamos hacia las partes de los núcleos. Los que son superior y medial, bueno, aquí no los ubicamos también. Bueno, entonces se los muestro, pero aquí están, es en la porción continua vulvar. Y aquí vamos a ver que conductos semicirculares pues van en la parte superior y medial, que sería aquí y aquí. Y en la parte lateral, serían más estos, y en la parte, ahí es donde vamos a ubicar el utrículo y el sáculo, que también se llama núcleo de Deinters. Sí, aquí tenemos es este de aquí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, también podemos dar conexión como es hacia el cerebelo o a las vías talámico-corticales, o sea, vamos más hacia arriba. Aquí va a estar como más desglosado, donde a partir de estos receptores del sistema vestibular, vamos al ganglio de Scarpa. Llegamos a estos núcleos vestibulares y a partir de ahí vamos a dar ramas a la parte del cerebelo, a la parte oculomotora y a la parte espinal y a la parte talámica, que esta es la que nos va a dar más la parte de traducción sensorial. Entonces,
Vean que a partir de aquí vamos a tener todas estas conexiones que intervienen con la propiocepción y el equilibrio, finalmente, y que vamos a tener al mismo tiempo estimulación eferente y aferente, ¿sí? Para poder hacer integración y acomodo, pero dependiendo de la cabeza, pues, del cuerpo, ¿sí? Y que eso evite que nos podamos caer. Miren, aquí están haciendo los más grandes, los núcleos vestibulares. Estos son los núcleos superiores, vean, este es el núcleo superior, este es el medial, este es el lateral, este es el inferior, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, este es el bulbo, este es la protuberancia. Vean, conductos semicirculares, dijimos circular superior medial. Los órganos otolíticos van más sobre la parte lateral, pero también intervienen en estos. Y vean, bueno, antes aquí vemos cuando la cabeza realiza un giro brusco, las señales de los conductos hacen que los ojos roten en dirección opuesta. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, aquí vemos que esta cabeza está girando hacia la izquierda, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que entonces la perilinfa para dónde va? ¿Hacia dónde? Hacia el lado derecho. Entonces, vean, a partir de aquí, ya mencionamos que habían datos de todo lo que llega aquí, hay decusaciones, entonces a partir de aquí viene hacia los núcleos y esto genera que entonces se inerve la parte externa del ojo, la parte temporal de los músculos y la parte nasal del ojo, ese es del ojo derecho y del ojo izquierdo, de tal forma que cuando sucede esto, entonces los ojos, si lo estamos viendo, vamos hacia la izquierda, los ojos se mueven hacia la derecha. Porque aquí estamos inervando a través de la vía sensorial, la vía sensorial del sistema vestibular. ¿Cómo se llaman estos nervios? ¿Cómo que cuáles nervios? ¿Cuáles nervios? Estos. Este que va aquí y este que va acá. ¿No es el troquear y el acusis? ¿El qué? Troquear y el acusis. Es este. ¿Cuál dijiste? Acusis. Este. Y el oculómetro, ¿no? Entonces, efectivamente, esto hace que si va del lado izquierdo, bueno, hay una integración ahí con estas eferencias y esto va a generar que entonces el ojo se vaya del lado contralateral. Si volteamos al lado izquierdo, los ojos van, ese es un reflejo, ¿verdad? Aunque no quieran, van hacia el lado derecho y eso estabiliza la imagen, ¿no? O si es al revés, bueno, pues sería el otro ojo. Luego también tenemos la fase espinal, que es el tracto vestíbulo espinal lateral, que van conexiones también de forma eferentes, ¿verdad? Y aferentes. Entonces vemos aquí el tracto vestíbulo espinal bilateral, que va a controlar pues toda esta postura, y el tracto vestíbulo espinal medial, que va sobre todo a la parte de musculatura extensora y flexora del cuello, que también va de aquí. Miren, aquí tenemos la parte del sistema vestibular, vamos hacia la parte de los núcleos vestibulares y a partir de ahí vamos hacia la parte del cordón anterior, ¿verdad? Para que entonces esto inerve ya sea la parte de control muscular ipsilateral y la parte de la musculatura cervical. Más que ya dependiendo, si es en el núcleo vestibular inferior o lateral, pues bueno, aquí va hacia la parte de la musculatura postura ipsilateral, que les digo va mucho sobre el sistema piramidal, que lo vamos a ver como respuesta motora. Pero aquí les menciono que así como entran también para dar control de la postura, tenemos aferencias y eferencias, ¿sí? Pero lo vamos a volver a retomar en la parte del sistema piramidal, por eso ahorita se los menciono de esta forma, ¿sí? Y también aquí tenemos el tracto vestibular medial, ¿verdad? Que va hacia la parte media de la médula y eso genera que entonces haya control
de la musculatura cervical, porque esto sería motor. Y lo que estamos identificando para el equilibrio es predominantemente la parte sensorial, ¿no? Entonces, pero tenemos también esto. Gracias a estas conexiones, pues nos da una posición erguida, sin necesidad de ir tambaleando. Si no tuviéramos esto, imagínense que el cuerpo, el eje central, podíamos ir hacia adelante y hacia atrás, no tuviéramos un control de la postura. Entonces, este es el control de la postura. Y pues podemos hacer, vean aquí, el control también de la postura de músculos del cuello. Y bueno, también este es otro que incluso les digo que sí lo vemos con mayor detalle en la parte del sistema piramidal para dar respuesta final del movimiento, ¿sí? Pero que hay una interacción continua con la parte del sistema vestibular, que bueno, nos da fibras vestíbulo-cerebelosas, ¿no? De inicio estas son diferentes, lo que es desde el vestíbulo hacia la parte cerebelosa, y habrá otras que son de la parte de la corteza a la parte periférica, ¿sí? Entonces, aquí va sobre el núcleo dentado y el lóbulo floconodular. Ustedes se acuerdan cómo está constituido su cerebelo desde el punto de vista anatómico. La parte central vemos que es la parte del lóbulo floconodular, ¿verdad? Y aquí está la parte, bueno, va más enfocado, y el núcleo dentado. Y bueno, a partir de aquí, esto también da control hacia la parte medular, ¿verdad? Y también tenemos las vestíbulos cerebelosas 2, que va sobre esta parte. Esto se llama el núcleo del fastigio, y también la parte floconodular, que es la parte central. Cuando es el cerebelo, vamos a identificarle 3 niveles, ¿no? La parte más central es la que nos da todo el equilibrio de la postura. Las partes más laterales nos da todo el movimiento de las extremidades, ¿sí? Entonces aquí es la parte, pero estamos hablando de lo que es el equilibrio central. Y hay otras que van, miren, aparte de estas dos, vestíbulos cerebelosas, pues hay fibras córtico-vestibulares. Siempre que hablemos de corteza hacia abajo, siempre van a ser predominantemente motoras, o también son diferentes. Y se fijan que van y vienen, porque dice, generalmente muchas de ellas son o dan respuestas inhibitorias, porque lo que hace o se utilizan más es cuando necesitamos hacer una corrección del movimiento, ¿sí? Entonces, estas nos ayudan a hacer esa corrección. Cada vez nos vamos a quedar con el mejor movimiento, y eso es lo que dejamos plasmado. Por eso, a veces, aunque dejemos de hacer las cosas, se nos facilita hacerlo, porque ya se quedó ahí como una plantilla del mejor movimiento que pudimos hacer. Y bueno, la vestibulotalámica, ¿verdad?, que va de los núcleos vestibulares, y luego esta es la que nos da más la sensación o la traducción sensorial sobre el tálamo y sobre las cortezas. ¿Cuál es esta corteza? A que llega, donde se integra. ¿Cuál es la corteza donde se integra el sistema vestibular? La auditiva la pusimos en el 41, ¿no? Como primaria, el 41-42, y luego le dimos asociación 21-22, ¿verdad? Y esta, ¿cuál sería su corteza? En la cual se integra, pues, esta parte del equilibrio. Y encontrar la parte donde entra el tálamo. Teníamos que integrar, ¿verdad?, de núcleos vestibulares, que dijimos los que van de los conductos semicirculares y del sáculo, el círculo y el sáculo, tiene que ir hacia el tálamo. Vean que incluso va hacia el tálamo, y del tálamo tiene que ir a las cortezas. ¿Cómo se llama esta corteza? ¿Y qué área del tálamo integra? Si te digan, todos tienen sus 3 niveles. Tienen que integrarse siempre el tallo, que los especiales, si se fijan, tienen más conexión, sobre todo en la parte del tallo, pero luego después se van a tálamo y luego se van a cortezas.
para finalmente establecer ahí esa sensación. Entonces, ¿cómo se llama? Hay algunos libros que ni siquiera lo mencionan, pero ¿cuál sería? Porque incluso sale el vestíbulo coclear, pero finalmente no se integran en las cortezas, pues se integran de forma diferente. Entonces, la parte de los núcleos vestibulares, pues bueno, ahí hacen relevos, ¿no? Pero luego se van, luego ya vimos todas las conexiones que van para generar el equilibrio, la propiocepción, el equilibrio, ¿verdad? Y el posicionamiento de la cabeza. Entonces, ¿cuál es esa corteza? ¿De asociación auditiva? No. ¿Cuál es la corteza donde finalmente integra la parte vestibular? La parte sensorial, ¿verdad? Lo más importante, o sea, la primaria, porque incluso integra sobre varias, que incluso cuando volvamos a ver, les digo, ya la respuesta motora del movimiento, vamos a ver que hay muchas más cortezas que integran esta parte. Pero la sensorial, o que va más, o la vía vestibulotalámica, que es esta que estamos reconociéndole a todos los órganos sensoriales, ¿cuál es? Esa es la corteza somatosensorial, la misma donde se integra la parte del tacto, porque incluso ahí también mencionamos que había propiocepción, ¿verdad? Entonces, ahí se integra principalmente la corteza somatosensorial, que está ubicada ¿dónde? Corteza somatosensorial, ¿dónde está integrada? Acuérdense las fisuras que mencionamos. ¿Dónde dijimos que estaba? La corteza somatosensorial. ¿Pre o viste pre? Prerolándica. No. Está la fisura de Rolando, entonces todo lo sensorial está. Pues nomás cambia es atrás. Es por rolándica, entonces desde arriba hacia hasta la parte temporal y luego todavía se integra sobre la podocracia. ¿Okay? Entonces, esa es la corteza somatosensorial 1, que es donde integra el sistema vestibular. Sin embargo, vamos a ver que también la parte parietal, la corteza prefrontal, que les digo va más integrado con cortezas motoras, que lo vamos a ver en el sistema extrapiramidal. Y cuando tendremos que integrarlo, el área retroinsular y la porción insular del surco lateral, que es cuando explicamos la parte motora. Ahorita intentamos, como les digo, esto de equilibrio y postura, sí tiene mucha integración, va y viene, con eferencias y aferencias al mismo tiempo. Entonces, bueno, por eso se los menciono, pero lo vamos a ver en el sistema vestibular. Entonces, gracias a esto, pues tenemos estas aferencias vestibulares, nos da señales también visuales estables, ¿no? Información propioceptiva por las cápsulas articulares, porque se acuerdan que lo habíamos visto también en la parte de generales. El contacto cutáneo, la orientación del individuo en el espacio, bueno, pues todo esto nos lo da este sistema de propiocepción y de equilibrio muscular. Entonces, más o menos así lo veríamos, ¿verdad? Ya finalmente, vean aquí cómo está, este es el caracol, este es el sistema vestibular, cómo van sus vías, ¿verdad? Estas son las aferentes, este es el nervio coclear, este es el nervio vestibular, y bueno, ya mencionamos su integración sobre la parte ortobulbar, la parte talámica y la parte de corteza somatosensorial, ¿verdad? Que es donde se traduciría, así como en los anteriores, pues el estímulo sensorial. No sé si hay alguna duda, pues aquí no podemos ver video, ¿verdad? Pero bueno, ¿duda, pregunta? Porque entonces nos faltarían los últimos. Oigan, necesito que ya me digan cómo van a quedar sus equipos para darles el tema, ¿no? Y bueno, vamos con las partes viscerales, ¿verdad?
Sí, doctora, ya le habíamos mandado un grupo de WhatsApp los equipos. Sí, tengo 2 completos y los otros dijeron que sí, pero ya díganme, ya los 2 que faltaban para que ya se integren. Los 2 primeros ya los tengo, ¿no? Pero me faltan 2 porque les faltaban integrantes. Entonces ya cómo van a quedar, aunque algunos dijeron que sí estaban aceptados, pero necesito ver en dónde sí van a quedar, ¿no? Que ya me pongan ahí todos los nombres completos, por favor. Y bueno, vamos a ver lo que es el sistema, los sistemas viscerales, que son los que tienen relación pues, con el tubo digestivo, y vamos a tener que son 2, ¿verdad? Lo que es el sentido del gusto y del olfato, donde se llaman viscerales porque les digo que tienen función en esta relación, ¿verdad? Entonces, y si nosotros por nuestra experiencia identificamos que los sabores siempre es una combinación de lo que olemos y lo que degustamos, ¿sí? Cuando tienen gripe, sí, ponen alimentos, hay una disminución de la sensación del sabor, ¿no? Y porque no hay olor, además. Se percibe menos, ¿no? Entonces, miren, estos receptores pues, se llaman quimioreceptores, porque lo que están identificando van a ser sustancias químicas, ¿sí? Y se llaman estereoceptores porque, bueno, vienen del medio externo, ¿verdad? De ahí vienen todos los estímulos y los estímulos son identificados a partir de lo que es el olor y la sensación gustativa. Vean que son receptores pues modificados, ¿verdad? Aquí tenemos con sus dendritas modificadas, vean, estas son el olfato y bueno, aquí están las papilas que también es una célula especializada modificada. Entonces, aquí a diferencia del resto que le identificamos la parte de integración en tallo, la parte de integración en el tálamo y la parte de integración en la corteza, bueno, aquí el olfato, ese va a tener variabilidad, no va a tener, aquí va a haber cambio. Y por eso en su cuadrito él les dejaba también para que pusieran aquí que le íbamos a identificar, porque aquí dice que no va a tener la misma integración, ¿sí? El gusto sí, pero este no, ¿sí? Aquí se modifica. De inicio no tiene una segunda relevo sobre el tálamo, sino sobre una corteza y además tiene 2 cortezas, ¿sí? Entonces el olfato pues percibe aromas, ¿verdad? El gusto, sabores. Y bueno, otra de las características que tienen estos sistemas viscerales es que además distinguen alimentos indeseables o nocivos de los agradables de comer y que son nutritivos. Gracias a esto, ¿sí? Podemos identificar unas sustancias que son muy nocivas, por ejemplo los venenos, ¿sí? Los venenos son muy amargos, entonces generalmente tenemos mayor sensibilidad a este sabor porque esto nos permite cuidarlo. Si algo no les gusta, no se lo coman, ¿sí? Tenemos esta sensación, esa sensación de percepción, entonces, y además me ayuda a reconocer proximidad entre individuos porque esto tiene el olfato sobre todo, tiene una conexión directa con el sistema límbico, ¿sí? Entonces, esto me hace que identifique desde el punto de vista erótico e íntimo, están estas funciones emocionales, están muy ligadas con la parte de respuesta, prácticamente podemos decir como reflejos conductuales, porque son primitivos, ¿no? Del sistema nervioso. Por eso las sensaciones, aunque vamos a ver luego la feromona, pero los olores, incluso las sensaciones, bueno, están muy mezcladas, ¿no? Con esta parte de la alimentación. Entonces vamos a iniciar con el sentido del olfato, donde, bueno, ¿dónde van a estar ubicadas estas células, ¿verdad? Especializadas para hacer la traducción? Pues bueno, se llama mucosa olfatoria y es un lugar del organismo en el que está muy cercano al sistema nervioso central y al mundo exterior. Vean, aquí está la narina, y le ven aquí, está el cornete inferior, el medio y el superior, y vean que está aquí ubicada en la parte del cornete superior hacia arriba, vean aquí en la parte lateral lo podemos ver,
Y vean que aquí solamente es una lámina, ¿cómo se llama esta lámina? La lámina cremosa de los montes, y que vean que arriba ya el sistema nervioso. ¿Sí? Ya está, y eso pues nos ayuda a entender que si no tenemos un adecuado manejo de infecciones de vías respiratorias altas, ¿no? Pues esto puede causar que se migre al sistema nervioso central y dar cuadros graves, ¿no? Entonces, aquí tenemos células receptoras en esa mucosa olfativa, es una superficie muy pequeña, y que vean ahí las células bipolares, ¿no? Entonces, donde tenemos células receptoras y en ese epitelio, que incluso está identificado como un epitelio amarillo y pigmentado, y este epitelio, pues vean cuántos millones de neuronas bipolares sensitivas puede tener. Están mezcladas con células gliales y células madres basales, que bueno, ahí las alcanzamos a ubicar. Vean, estas son las bipolares, ¿no? Tenemos estas son las bipolares, aquí tenemos células basales, tenemos células de soporte. Esto es lo que es hacia afuera, hacia la mucosa olfativa. Este es epitelio y ahí están integradas, y vean que son los cilios los que quedan hacia la parte de la mucosa, que aparte está cubierta de moco, ¿verdad? Esta es la lámina cribosa del esmoides, y vean cómo los axones pasan hacia el bulbo olfatorio. Aquí está, estas tienen células madre, o se llaman también células de Schultz, porque aquí en esta mucosa necesitamos que continuamente se estén regenerando más rápido. Generalmente tenemos entre 4 y 5 días, ¿no?, para estar regenerando este tipo de células. Estas se llaman células de Schultz, y bueno, vemos aquí cómo tienen estas dendritas, ¿verdad? Es una dendrita ampliada y que parece un bastón. De cada una, vean cómo sobresalen estos cilios que se proyectan hacia el moco, y bueno, son prolongaciones amielínicas. Aquí también tenemos que estas tienen enzimas, y bueno, esto vamos a ver para qué le funciona. Y vean aquí, esta es otra imagen, ¿verdad?, donde aquí tenemos el soma, aquí están las prolongaciones, estas son sus cilios, donde vamos a tener los receptores para las células olfativas. Bueno, ahí también cerca de esta mucosa pues tenemos una inervación, ¿sí?, que es del trigémino, y que ese nos identifica sensaciones, por ejemplo, o sustancias irritantes, y eso generaría, pues, bueno, una respuesta, ¿no?, de estornudo. Entonces, son sustancias que entre más concentradas, pues más sensación de irritación pueden dar y generar esta respuesta, ¿sí? Entonces esto genera que ante la respuesta de que esté generando un irritante, pues haya liberación de mediadores, ¿no?, de inflamación, como es histamina, ¿no?, y que esto genere una respuesta del sistema inmunitario. A partir del quinto patrón, ¿verdad?, que es el trigémino. Pues bien, ¿cómo se produce un potencial de receptor? Si yo ya sé que ahí está esa célula, tiene sus cilios, ¿cómo sucede ese potencial de receptor? Bueno, lo que pasa es que los cilios tienen sus receptores, que cuando llega la sustancia olorífica están vinculados a una proteína G. La subunidad alfa de la proteína G se va hacia la enzima de adenilato ciclasa, y esta va a activar canales iónicos de sodio y calcio, que va a empezar a despolarizar la célula. Abre canales, ¿no? Abre canales. El calcio ayuda a la síntesis y exocitosis del glutamato, que es el neurotransmisor, y a la vez abre canales de cloro para ayudar a la despolarización. Eso es lo que comentaste. Entonces, efectivamente, el potencial de receptor, aquí también es un cilio, y aquí están los receptores de las sustancias odoríferas. Y bueno, aquí está lo que nos explicó, ¿eh? Vemos aquí estas células, es de reposición constante, con vida media que puede ser de semanas, aunque aquí reporta que deben ser menos. Y bueno,
bueno, está controlado por proteína que se llama bone morphogenic protein. Es un promotor de crecimiento para dar esta reposición constante. Y también de estas moléculas odorantes que se llaman el OBD. O sea, el OBD va a tomar las moléculas odorantes que son predominantemente lipofílicas y que van a cruzar el moco. Necesita esta proteína para que pueda incrustarse la partícula odorífera en el moco, ¿no? Entonces es como va y la toma y va y la lleva a donde están los receptores, que sería a esta parte, ¿no? Entonces toma la partícula de olor y se integra aquí. Bueno, ahorita regresamos a esta, pero vean, aquí está el potencial de membranas de menos 50. Cuando hablamos de potencial de membranas, que la célula la célula está inactiva, hacemos unión de las moléculas odorantes, ¿sí? Y activamos una proteína G, ¿verdad? Entonces aquí están las partículas, aquí está la molécula, aquí ya se unió. Aquí se activa una proteína G, eso significa que la subunidad alfa tiene que migrar hacia el citosol. Y eso activa una enzima que se llama adenilatosiclasa. Que la adenilatosiclasa nos va a dar formación de ATP, de AMP cíclico, ¿sí? Y esto va a activar que se abran canales de sodio y de calcio, ¿no? Esto generaría datos de despolarización, porque entonces entra sodio, entra calcio, genera electropositividad, cambia esa polaridad y genera una despolarización. Pero luego dice que multiplica el efecto excitador de una molécula odorante débil, o sea, esto va sumándose, ¿sí? Porque si se van a ir uniendo más partículas odoríferas, pues entonces eso genera que haya multiplicación del efecto y que se genere una despolarización más uniforme y con percepción del olor. Y bueno, es así, es como lo mencionamos acá, ¿no? Aquí están los de sodio-calcio. Entra sodio-calcio y dijiste que también había apertura de canales de cloro, ¿no? Y ahí están. ¿Cuál es el objetivo? Ayudar a la despolarización. Cuando hay el intercambio, ¿no? Porque sale y eso genera mayor electropositividad en relación a la electronegatividad externa. Entonces, aquí hay a diferencia del, bueno, más bien, lo vamos a ver después en cuestión de sensación gustativa, pero aquí hay un efecto que se llama de adaptación o de sensibilización rápida. ¿Para qué nos sirve y cómo se produce? ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando hay olores muy fuertes, para el pasar del tiempo que no te cause el mismo efecto. O por ejemplo, si entras a un salón cerrado que huele muy feo, te quedas ahí un rato y después ya no percibes el olor tan fuerte. Exacto. O cuando se pone el perfume en la mañana, se ponen el perfume y al rato ya no lo perciben, ¿sí? Y es porque sucede que es de síndrome de adaptación o de sensibilización rápida. Tenemos esta respuesta para adaptarnos fácilmente a los espacios que tengan sensaciones odoríferas importantes y entonces reducimos el estímulo, ¿sí? Bueno, a ustedes ya no les tocó, pero de todos modos ahí en Morfo sí utilizaron el cadáver, ¿no? Con todo. Entonces de pronto son sensaciones muy odoríferas, no agradables, ¿verdad? Pero llega un momento en que lo dejan de percibir, ¿no? Entonces está mediada por calcio. Una vez que viene esta adaptación, esta estimulación, pues bueno, luego vamos a identificar que se libera la cadmoglina y que esto va a ligar calcio y esto hace que haya una reducción de la afinidad de las moléculas odoríferas a los receptores, ¿sí? Y eso hace que entonces tengamos menor percepción. Por eso dice que a corto plazo pues viene activación del AMP cíclico con la estimulación y luego viene como retroalimentación dependiente de calcio-cadmoglina y a largo plazo se libera GMP y contribuye al intercambio de sodio-calcio para restaurar un equilibrio iónico, o sea, lo limita. Porque hay un intercambiador sodio-calcio para volver otra vez al estado de reposo. Entonces hay una disminución de la sensibilidad.
Entonces, una vez que esto sucede, ya vimos que los axones incluso migran hacia el sistema nervioso. Entonces, ¿cuál sería su vía? Bueno, yo tengo que los axones entran al bulbo olfatorio, se reúnen en glomérulos y ya se unen a las células mitrales, que ya van hacia el primer par craneal por el tracto olfatorio. Y este penetra en el encéfalo y ya se divide en dos áreas, en la medial y en la lateral. Pero me falta un chingo. Entonces, lo que comentaba, ¿no? Miren, aquí están los axones, estos son los axones, migran, o sea, perforan la lámina cribosa, hacen su primera sinapsis, ¿sí? Ya en el bulbo olfatorio, ¿sí? A nivel central. Estas son sinapsis globulares, vean estas. Y aquí hacen su primera sinapsis con estas neuronas que son mitral y penacho. ¿Sí? Estas células, estas van a formar sus axones, lo que es el nervio olfativo. ¿No? Pero vean que aquí hay otras más pequeñitas, que son estas, que son estas son periglomerulares y estas son granulares. ¿Sí? Si se fijan, están entre los glomérulos. Y nos dicen que estas son inhibitorias. ¿Para qué nos funcionarían unas neuronas entre estas inhibitorias? Y luego dice que estas células granulares, vean que no tienen axones, podríamos decir prácticamente, son sinapsis laterales entre las de mitral y penacho, vean aquí. Y dice que pueden ser excitatorias e inhibitorias. Entonces, vean aquí, no sé si les alcancen a ver que los negritos pues es inhibitorio y luego lo más claro sería el excitatorio. ¿Sí? Aquí se libera, por ejemplo, el glutamato para hacer excitación. ¿Para qué me sirven estas? Podría ser para distinguir entre sensaciones, porque se dice que hay 100 sensaciones olfativas primarias y que se pueden unir entre ellas para generar los olores que conocemos. ¿Sí escucharon? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Ya lo comento. ¿Para qué sirven? Y sí es cierto, ¿ah? ¿O le regalé algo más? ¿Para qué me sirven estas células periglobulares? Están ahí entre estas sinapsis, en estas y estas. ¿Para qué me sirven? A ver, ¿se los vas a repetir? Bueno, es que hay más de 100 sensaciones olfatorias primarias y esas células nos ayudan a poder más bien mezclar todas esas sensaciones para poder percibir aromas conocidos. Vamos a identificar que que nos da las sensaciones olfativas son moléculas pequeñas, que dice que pueden ser de 8 a 20 con átomos de carbono. Entonces va a depender del tamaño, el tipo de sensación que nos pueda dar, y efectivamente lo que hacen estas células es dejar los estímulos que mayormente predominan y limitar los que no están. ¿Sí? Entonces eso nos da una gran variabilidad de sensaciones olfativas. ¿No? Entonces, vean, ahí vemos que las células periglobulares y las granulares pues agudizan y enfocan las señales olfativas porque enfocan las que predominan y depende mucho del tamaño de la molécula. ¿Sí? Entonces, finalmente, después se hace, una vez que está aquí, nos ayudan a hacer ese procesamiento de la información que comienza en el bulbo y luego ya se va por los axones y se integra al resto de los niveles, que en este caso va a ser diferente a lo que habíamos visto en nosotros. ¿Sí? Porque aquí dijimos que en los anteriores vamos a tallo, vamos a tálamo, vamos a corteza. Aquí, después del bulbo, ¿a dónde vamos? Que es diferente. La de entrada dijimos que era diferente. No va a poder ir al tálamo. ¿A dónde va a ir? Directamente al bulbo. ¿A dónde va? De aquí, estos son los axones de la mitral y de penacho que van a formar ese nervio olfativo, y a dónde lo vamos a ir a integrar en segundo nivel. Porque aquí ya lo integramos en el bulbo, ¿verdad? Que incluso ahí está
el cerebro medio, que nos queda por arriba del tallo, pero bueno, vamos a partir de ahí, ¿a dónde va? A esa, ¿sí? Pues como ese no pasa al tálamo, ese lleva directamente a la corteza. ¿A cuál? A la olfatoria primaria, que sería la área 34 de Brodmann. ¿La cuál? La área 34 de Brodmann. A ver, otra vez, que no queda. El área 34 de Brodmann. Ah, ¿y se llama? Corteza olfatoria primaria. O Corteza piriforme. piriforme. ¿Sí? Entonces, es la corteza piriforme. Miren, aquí está el bulbo. Estas células en penacho, células centrales. ¿Sí? Y vean cómo, si yo voy a identificar la parte sensorial, vean que voy a la corteza piriforme, y luego voy al tálamo, y luego voy a la corteza orbitofrontal. ¿Sí? Esta es la vía de traducción del estímulo, identificación a nivel sensorial, pero si se fijan, también tengo integración sobre el sistema límbico, ¿sí? Que sería la parte de la amígdala, ¿sí? Y la parte de la corteza entorrinal, y se puede enfocar en este campo, todo esto sería parte, y luego la corteza frontal, porque esto me daría toda la integración conductual que me da la sensación olfativa, ¿sí? Por eso podemos identificar estas sensaciones, incluso yo puedo identificar a través del olor si hay algo, sobre todo posibilidad de ataque desde el punto de vista sexual, ¿sí? Yo lo identifico ahí con esta integración que tiene sobre estas partes del sistema límbico. Después vamos a ver que todo esto, va directo, ¿sí? Vamos a identificar cada uno de los núcleos del sistema límbico. Una vez que nos llevamos todas estas sensaciones integradas, pues la vamos a tener que llevar al hipotálamo al sistema límbico. Todo lo llevamos ahí, porque esto nos da sensaciones emocionales, ¿no? O sea, si vemos algo, o sea, no nomás lo vemos, lo leemos siendo indiferente, sino que le vamos a ir agregando esta parte de la emoción, ¿sí? Pero si yo estoy ubicando exclusivamente la parte de traducción sensorial, pues es esta la vía: corteza piriforme, tálamo y corteza orbitofrontal, ¿sí? Además del bulbo olfatorio. Entonces tenemos dos cortezas. Miren, aquí está el bulbo olfatorio, aquí está la corteza piriforme, y luego se regresa al tálamo, y del tálamo a la corteza orbitofrontal, lo que no hacen los demás. Lo demás hacía la parte del tallo encefálico, tálamo y cortezas. O sea, aquí tenemos dos cortezas incluso. Bueno, estos son múltiples, ¿verdad? Para que vean que va a la corteza piriforme, y luego se va al tálamo, y luego se va a la corteza orbitofrontal, igual aquí, ¿verdad? Aquí regresa al tálamo y luego corteza orbitofrontal. Entonces, para la sensación del olfato, pues necesitamos que estas dos cortezas nos van a dar sensaciones integradas, ¿verdad? Por ejemplo, la parte basal e intermedia del cerebro, que va más sobre la parte piriforme, delante del hipotálamo, porque veo que son parte o va muy directo con el sistema límbico, con los núcleos septales, pues me da comportamiento muy básico, ¿sí? Me da respuestas más primitivas, como por ejemplo, son como reflejos ante lo que yo estoy haciendo, esa sensación olfativa. Pues bueno, es lamer los labios, salivar, reacciones de alimentos, reacciones a impulsos emocionales. Habrá cosas que no pueden controlar, que ante algún olor pues hagan garas, ¿no? Eso significa que hago respuestas no tan pensadas y que van más sobre esta corteza piriforme, ¿sí? Sobre una parte de la corteza piriforme. Que luego también tengo esta integración de la parte olfatoria lateral, que también va sobre esta corteza piriforme, pero va más sobre la amígdala, que luego le vamos a enfocar todas las funciones a la amígdala, porque nos ayuda a hacer bastantes funciones, o nos ayuda a regular muchas de las funciones homeostáticas, pero también conductuales. Entonces, la amígdala pues es importante aquí, hace que seamos más conscientes en relación a la parte olfativa anterior, que va hacia el sistema límbico,
es menos primitiva, ¿sí? Porque va con una integración mayor sobre el hipocampo, ¿sí? Que es la parte central de la integración. Entonces, aquí incluso a partir del hipocampo, pues también puedo mandar hacia, bueno, del hipotálamo al hipocampo, que el hipocampo es el que nos ayuda a almacenar información y nos da respuestas de memoria. Entonces, aquí podemos almacenar información y que ante experiencias vividas, pues es más rápido dar respuestas semi-inconscientes. Entonces me da un control automático, pero adquirido sobre consumo de comidas, aversión a los alimentos tóxicos o toxinas. En nuestro medio, si a un niño le damos esto, inmediatamente hace esta cara, ¿sí? Entonces es algo aprendido, ¿sí? Porque de pronto estamos tan acostumbrados a comer esto, como por ejemplo si se van a Asia, ¿no? Que allá está el postre y le ponen pescado, ¿no? Porque ese sabor es el que les gusta. Nosotros aquí a este lado nos gustan los dulces y todo lo que son como macerados, ¿no? Los moles, la barbacoa, todos esos sabores, ¿no? Son como más con esas preferencias gustativas hacia estas áreas del mundo. Para ellos allá esto sería otra cara, ¿no? Entonces esto nos da la parte semi-inconsciente de experiencias aprendidas, ¿sí? Y bueno, la que es más, digamos, fina, pues es esta corteza olfatoria, que esta sí va sobre la corteza prefrontal, ¿sí? Y que esta atraviesa, tiene que ir el estímulo hacia el tálamo, ir a la corteza, como ya lo vimos, a la corteza prefrontal y hacia la órbita frontal que está adelante, y esto interviene en el análisis consciente de los olores, ¿sí? Pues aquí sí identificamos perfectamente el olor y lo podemos seleccionar, ¿no? Cuando van a los perfumes, ¿no? Entonces eligen cuál, porque es una sensación olfativa de elección. Entonces, cuando no identificamos de pronto bien la sensación olfativa, pues bueno, hacemos olfateo. Esto nos va a activar a esta corteza piriforme y las activa también a los giros orbitofrontales, el periodo lóbulo frontal, y bueno, esto va a generar que tengamos una mayor sensación. Y vean que es asimétrica, ¿verdad? Dice que tenemos mayor sensación derecha e izquierda. Y miren, son 5 millones de receptores los que tenemos ubicados en esa mucosa olfativa y podemos reconocer hasta 10.000 olores distintos, ¿sí? Entonces para nosotros poder cambiar de una sensación a otra, debemos de tener libres 30% de los receptores, pero cuando se llenan ya no podemos tener esa sensación de discriminación. Mínimo deben estar 30% de receptores libres. Por eso cuando le huelen un perfume y otro y otro y otro, llega el momento en que todos los receptores se llenan y luego les dan ahí una sustancia, ¿no? ¿Qué les dan cuando van a buscar su perfume? Granos de café, porque eso desplaza a esas sustancias odoríferas de los receptores. Entonces, vean que son de 3 a 20, bueno, les había dicho de 8, son de 3 a 20 átomos de carbono, ¿verdad? Y pues esto me da la diversidad de olores. Doctora, ¿Sí? y cuando se tiene esa sensación de la nariz tapada, o sea, se dice que, o sea, que no huele nada, es porque el moco tapa los receptores, los obstruye. Más bien están debilitados los cilios. No hay cilios, no hay receptores. Es variable, ¿no?, la cantidad. Incluso ahora con COVID, donde se encontraron mayores cantidades que quien tuvo, porque a la fecha hay quien ya no tiene la sensación odorífera o tiene distorsión de la sensación odorífera, es porque se almacenaba mucho en el bulbo olfatorio. Entonces esas sinapsis se relacionaron. Hubo variabilidad en esas sinapsis, o sea, a quien se les lesionó más, pues ya no pueden percibir, ¿sí? Que es, o sea, no nada agradable, ¿verdad? Y a quien hubo quien sí tiene una sensación disminuida o una sensación alterada, ¿sí? Y que fue sobre esa sinapsis.
Pero el moco generalmente cuando traes gripe o algo y que no percibes es porque se debridan los cilios que están sobre el moco. Y ahí es donde tenemos los receptores. Bueno, miren, estas 10.000 sensaciones se reducen a 7 olores o mezclas de 7 olores que incluso son los que se utilizan mucho para la cocina. Entonces, bueno, que son el alcanfor, que también dicen que es olor a acre. ¿Alguien ha olido esto? ¿Y ustedes por más que les guste? Bueno, el acre o el alcanfor es más como amaderado, ¿sí? El etéreo es como más alcoholado, ¿sí? El almizcle es el olor que se le llama olor animal, que cada quien tiene, es una sensación que da esta estimulación de tipo olor. Entonces, si quieren oler su aroma, por lo más suden y huelan la boca. Este es su olor. Luego viene el picante, el floral, el pútrido y la menta, que creo que estos no hay tanto problema, ¿verdad? Y que las feromonas que le ponen a los perfumes van muy relacionados con esto. Pero que no funcionan tanto y ni gasten tanto, porque cada quien tiene el suyo y cada quien ya está determinado genéticamente a quién va a ser más sensible, porque eso ya lo traen en sus genes, ¿sí? Entonces, si se ponen una feromona de alguien más o combinada, pues no va a hacer mucho efecto. Miren, este nada más como brevario. Este es el almizcle que le ponen a los perfumes y vean de dónde lo obtienen. El que tiene este tipo de glándula, la sensación, son los que tienen mejor fijación y son los que les venden bastantes caros. Porque además tienen que sacrificar a este animalito por quitarle las glándulas anales y obtener estas secreciones y hacer los fijadores de los perfumes. Entonces, actualmente se llaman, esta es una glándula. Bueno, es un ciervo, le llaman ciervo almizclero. Después se empezaron a utilizar, porque bueno, tratando de utilizar especies más pequeñas, la rata, el gato o el buey. Incluso este que es una cibela africana, pero bueno, actualmente también ya se están utilizando mucho las plantas para dar fijación a los perfumes. Vamos a dejarlo, pero quiero que sepan que haya normalidades, ¿verdad? Lo que es anosmia y posmentisosmia, que bueno, mucho de lo que vimos con COVID viene relacionado con esto. Entonces continuamos.